Hola, bienvenido al canal de terror, aquí narrado donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. El sol comenzaba a ocultarse en la pequeña aldea del interior, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras Lucia se alistaba para la misa en la vieja iglesia de piedra. Su cabello negro y ondulado caía delicadamente sobre sus hombros, y su vestido blanco, que evocaba la pureza de su fe, acentuaba su belleza notable. Con una última mirada en el espejo, Lucia respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al pensar en el padre Jefferson. Era un hombre carismático, de ojos penetrantes y una sonrisa que derretía los corazones más fríos. Esa noche la iglesia estaba llena, la atmósfera vibrante con oraciones y cantos. Lucia, sentada en la tercera fila, no podía apartar la mirada del altar, donde Jefferson oficiaba las oraciones. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en su interior, y por un breve momento se sintió como si fueran los únicos presentes. El padre, al notar su atención, le lanzó una mirada significativa y un calor subió por el rostro de Lucia. Era un momento que mezclaba devoción y deseo, un amor prohibido que flotaba en el aire como un perfume embriagador. Después de la misa, mientras ayudaba a limpiar la iglesia, el ambiente se tornaba más íntimo. Lucia organizaba los bancos cuando escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Era Jefferson, su rostro iluminado por la luz tenue de las velas. «Lucia», dijo, su voz suave como el murmullo del viento, «necesitamos hablar». La tensión entre ellos era palpable, y Lucia sintió su corazón latir con fuerza. «Sí, padre», respondió ella titubeando. «¿Sobre qué?» Él dudó un instante, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Sobre nosotros, sobre lo que siento por ti». La confesión flotó en el aire y Lucia quedó sin palabras. «Sé que no está bien, pero no puedo ignorar lo que hay dentro de mí. Jefferson», dijo Lucia, sus ojos brillando con emoción, «yo también siento. Pero, ¿y la iglesia? ¿Y tu vocación? No puedo seguir negándolo. Tú iluminas mi vida de una forma que nunca pensé que fuera posible», confesó él, acercándose. La proximidad entre ellos hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. La decisión de encontrarse esa noche en un lugar aislado brotó entre ellos como una flor tímida. La promesa de un amor que desafiaba las normas, pero que también traía consigo un peso de culpa. «Vamos, entonces. Esta noche, en la colina», sugirió Lucia, el nerviosismo mezclándose con la emoción. «Pero debemos tener cuidado. Cuidado es lo que siempre debemos tener cuando se trata del corazón», respondió Jefferson con una leve sonrisa, antes de alejarse, la tensión entre ellos resonando como una sinfonía no tocada. Mientras Lucia salía de la iglesia, una extraña sensación de ser observada la envolvió, pero ignoró esa inquietud, perdida en sus pensamientos sobre la noche que estaba por venir. Lucia entró en la iglesia a la mañana siguiente, el peso de la culpa acompañándola como una sombra. El olor del incienso todavía flotaba en el aire, pero algo estaba diferente. Al mirar alrededor, notó que los miembros de la congregación la observaban con miradas llenas de reproche. Los murmullos se esparcían como vientos fríos, y sintió que su corazón se aceleraba, presionado por el miedo y la vergüenza. «¿Por qué todos me miran así?», susurró para sí misma, mientras se dirigía al altar. El padre Jefferson, que normalmente la saludaba con una sonrisa cálida, parecía distante y preocupado. Sus ojos, que antes brillaban con afecto, estaban nublados por una sombra de incertidumbre. «Lucia», dijo en voz baja, acercándose a ella con un semblante serio, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Lucia, tratando de ocultar su nerviosismo.
sobre nosotros. Lo que ocurrió anoche no puede volver a suceder. Tu presencia aquí me está confundiendo, respondió él, su voz temblando ante la lucha interna que enfrentaba. No puedo dejar de pensar en ti, Jefferson. Lo que tenemos es real, exclamó Lucia, pero la mirada del padre era de dolor, no de amor. Él se apartó, y Lucia sintió una aguja de desesperación perforar su pecho. Esa misma noche, Lucia soñó con una figura siniestra, una bruja de cabellos enmarañados y ojos penetrantes. No puedes seguir con ese padre, advirtió, su voz resonando como un lamento. La maldición está al acecho, y si no paras, te transformarás en mula en las noches de luna llena. ¿Maldición? ¿Qué quieres decir? Lucia preguntó con el corazón latiendo con miedo. Si no te alejas de él, sufrirás las consecuencias de tus pecados. La luna llena se acerca y el precio será alto, respondió la bruja, su sonrisa macabra iluminando la oscuridad del sueño. Lucia despertó de un sobresalto, el corazón acelerado. Las palabras de la bruja resonaban en su mente, pero la idea de renunciar a Jefferson parecía imposible. No, esto no puede ser verdad, pensó, tratando de alejar la advertencia. Pero la tensión estaba creciendo, y la luna llena se aproximaba, como un aviso sombrío de que sus elecciones la llevarían a un destino aterrador. En la noche de luna llena, el miedo se transformó en desesperación. Lucia, en un impulso, decidió buscar a Jefferson, decidida a revelarle lo que había aprendido. Sin embargo, al llegar a la iglesia, descubrió que él estaba en un retiro espiritual, distante y ajeno al tormento que ella estaba a punto de enfrentar. «Jefferson», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Lucia, ahora en forma de mula, se escondía entre las sombras de la aldea, su corazón palpitando bajo la presión de la luna llena que iluminaba el cielo. Escuchaba susurros de personas que pasaban, conversando en voces bajas y asustadas sobre la joven que había desaparecido y la maldición que pesaba sobre la aldea. «Dicen que es ella, Lucia, la que se convirtió en mula por un amor prohibido», comentaba una mujer con un tono de miedo en su voz. Un hombre, riendo de forma nerviosa, respondió: «Maldición antigua, eso es solo una historia para asustar a los niños. Nadie se transforma en mula». Lucia se encogió, deseando poder gritar, pero lo único que salía de su boca eran relinchos involuntarios. El desespero la consumía. Necesitaba revertir la maldición antes de que el sol naciera. La imagen de Jefferson, con su mirada intensa y preocupada, la atormentaba. Si tan solo pudiera hablar con él, pensaba, mientras la luz de la luna reflejaba en su pelaje castaño y brillante. Decidida a revertir su destino, Lucia decidió buscar a la bruja. Con un esfuerzo sobrenatural, se dirigió hacia el bosque, donde la bruja solía esconderse. El camino estaba lleno de obstáculos, ramas bajas y piedras, pero la urgencia la impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente llegó a la cabaña vieja y en ruinas, un fuerte olor a hierbas y humo la envolvió. «¿Tú otra vez, mula?», dijo la bruja, con una sonrisa maliciosa en los labios. «Veo que tu rebeldía no tiene límites». «Por favor, necesitas ayudarme», relinchó Lucia tratando de transmitir la gravedad de su situación. La bruja la observó con interés, arqueando una ceja. «Ah, pero hay un precio que pagar. Para romper la maldición, necesitas confesar tu amor públicamente. Pero ten cuidado, querida, porque esto podría costarte más de lo que imaginas». Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de la bruja. Sabía que la confesión haría que su relación con Jefferson fuera vulnerable ante todos, pero la necesidad de volver a ser humana la impulsaba hacia adelante. «Haré lo que sea necesario», decidió, aunque sin saber lo que le esperaba.
Mientras la luna llena comenzaba a oscurecer el cielo, Lucia sintió que la transformación se acercaba nuevamente y la adrenalina invadió su ser. Necesito encontrarlo, pensó, mientras se preparaba para enfrentar lo que el destino tuviera reservado. El peso de su decisión la acompañaba, pero el amor que sentía por Jefferson era más fuerte que cualquier temor. Sabía que esta era la única oportunidad que tenía para romper la maldición, y aunque eso pudiera costarle la vida, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Lucia, ahora en su forma humana, corrió desesperadamente por las callejuelas de tierra que llevaban a la iglesia. El sonido de las campanas resonaba, retumbando en su corazón como un tambor, mientras la misa ya estaba en curso. La suave luz de las velas iluminaba el altar, y el aroma del incienso llenaba el aire. Pero nada de eso importaba. Lo único que deseaba era encontrar a Jefferson y confesar su amor. Cuando entró en la iglesia, todas las miradas se volvieron hacia ella. El padre Jefferson la vio de inmediato. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y alivio. Interrumpió su homilía, el tono de su voz desvaneciéndose en un murmullo de asombro. «Lucia, estás aquí». Descendió del altar, apresurándose hacia ella. «Jefferson, yo necesito hablar contigo. Es urgente», exclamó Lucia, su voz temblando con la intensidad del momento. El padre miró a su alrededor, dándose cuenta de la curiosidad y los murmullos de la congregación. El ambiente estaba cargado de tensión, cada uno esperando una explicación. «Vamos afuera», sugirió, tomándola suavemente de la mano. Pero antes de que pudieran salir, un murmullo se esparció por la congregación. Las voces se convirtieron en gritos y una anciana con una mirada acusadora se levantó. «Ella es una bruja. Todos lo sabemos. Miren lo que le ha pasado». La mujer señaló y otras cabezas se volvieron hacia Lucia, cada una con un semblante de temor y desprecio. «No, no soy», gritó Lucia, su voz resonando en la pequeña iglesia. «Soy solo una mujer que ama. Jefferson, yo fui maldecida». El padre la atrajo hacia sí, pero la presión de la congregación crecía. «Estás mintiendo, Lucia. Te transformaste en mula. La maldición es real», gritó un hombre, su voz llena de ira. Jefferson miró a Lucia, su rostro una mezcla de amor y confusión. No puedo creer que estés involucrada en algo tan sombrío», dijo, su voz fallando. El peso del dilema se volvía insoportable y la congregación se tornaba cada vez más hostil. «Por favor, Jefferson, te amo. Solo quiero ser feliz a tu lado. La bruja me dijo que la única manera de romper la maldición es confesar mi amor por ti en público», imploró Lucia, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero antes de que pudiera concluir, una sombra se acercó al altar. La bruja, una figura de pesadillas, apareció con una sonrisa enigmática, sus intenciones claramente malignas. «Ah, pero no entiendes, Lucia. La maldición no es solo tuya, está ligada a él también». Su voz sonó como un eco distante y la congregación quedó en silencio, absorbiendo la revelación. La tensión en el aire era palpable y Lucia sintió su corazón dispararse. Jefferson miró a la bruja y luego a Lucia, su expresión cambiando de amor a horror. Estaba en un callejón sin salida, y la elección entre su amor y su fe pesaba sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. La luna llena iluminaba el bosque, y Lucia, ahora en su forma de mula, galopaba descontroladamente entre los árboles, su corazón latiendo con fuerza de desesperación. El peso de la realidad la rodeaba. Había perdido a Jefferson, el hombre que amaba, y la culpa la consumía. Mientras corría, los ecos de su dolor se mezclaban con el sonido de la noche, creando una sinfonía de lamentos. Las hojas secas bajo sus patas parecían susurrar su nombre, recordándole todo lo que había dejado atrás.
En medio de su carrera, Lucia se encontró con una clara iluminada por la luz de la luna. Allí, un grupo de almas perdidas se reunía, sus formas espectrales flotando con una tristeza palpable. Se volvieron hacia ella, sus miradas repletas de comprensión. Una de ellas, una mujer de largos cabellos blancos y un aura de tristeza, se acercó. «Tú también fuiste maldecida, ¿verdad?», preguntó la mujer, su voz suave como el susurro del viento. «La maldición del amor prohibido. Todas estamos atrapadas por elecciones que hicimos». Lucia asintió, renuente a compartir su historia, pero el dolor en su corazón era tan intenso que no pudo evitarlo. Amaba a un padre. Él me renunció para salvar su alma. Ahora soy una mula y no sé cómo liberarme. Las almas se miraron con empatía. «La única forma de liberarte es hacer un sacrificio», explicó la mujer. «Pero el precio es alto. Tendrás que renunciar a algo que amas profundamente». «¿Pero qué podría sacrificar?», preguntó Lucia, angustiada. «Tu amor por él», respondió la mujer, su expresión seria. «Debes renunciar a Jefferson de una vez por todas. De lo contrario, estarás atrapada aquí para siempre». Las palabras la golpearon como una flecha. ¿Sacrificar su amor? Era una idea insoportable, pero la alternativa era permanecer en esa forma, lejos de todo lo que amaba. Con el corazón roto, Lucia decidió que necesitaba volver a la aldea. Era la única manera de enfrentar el destino que la aguardaba. Mientras corría de regreso, su mente se llenaba de recuerdos de Jefferson, de los momentos que compartieron, de la pasión que los unió. Sabía que el tiempo se agotaba. Él estaba a punto de celebrar su última misa. La ira y la tristeza la impulsaban, pero, sobre todo, el amor aún ardía dentro de ella, desafiando la maldición que la perseguía. La noche de la última misa llegó, y la iglesia estaba repleta de fieles, todos ansiosos por escuchar las palabras del padre Jefferson. Lucia, con el corazón apretado, decidió que era hora de revelar su verdad, de contarle a todos sobre la maldición que los unía. Con pasos titubeantes, entró en la iglesia, vestida de manera sencilla, pero su presencia irradiaba una intensidad palpable. El murmullo de los miembros de la congregación se detuvo instantáneamente cuando sus miradas se encontraron con el padre. «Lucia», susurró una mujer a su lado, asustada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Pero Lucia no se dejó intimidar. Se dirigió al altar, donde Jefferson estaba a punto de iniciar la ceremonia. «Jefferson, necesitamos hablar». Su voz, aunque firme, temblaba con la urgencia de la situación. Antes que pudiera continuar, la figura de la bruja apareció como una sombra que se arrastraba, su sonrisa maliciosa iluminada por la débil luz de las velas. «Ah, Lucia, ¿realmente creíste que podrías escapar de tu maldición?». Ella rió, un sonido que resonó por toda la iglesia. «Ahora, tú y tu amado están a punto de descubrir el verdadero significado del amor maldito». Los fieles comenzaron a gritar y a alejarse, aterrorizados por la presencia de la bruja. «¡Huye, Lucia! ¡Ella no es de Dios!», gritó un hombre de la congregación. Pero la joven estaba paralizada, las palabras de la bruja resonando en su mente. La bruja levantó las manos y un brillo siniestro recorrió el aire, envolviendo a Jefferson. Él comenzó a contorsionarse y Lucia, horrorizada, vio cómo su amado se transformaba ante sus ojos. El padre, que siempre había sido el pilar de esperanza de la aldea, ahora se convertía en una mula, relinchando en desesperación mientras la congregación observaba en estado de shock. «¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», gritó Lucia, con lágrimas corriendo por su rostro. El dolor en su corazón se intensificó cuando se dio cuenta de la verdad. Al huir de su propia maldición, había condenado al hombre que amaba a compartir su destino trágico. El altar, antes sagrado, se convirtió en el escenario de una calamidad.
Los fieles, aterrorizados, se dispersaron y la iglesia, que un día fue un refugio de fe, se transformó en un símbolo de desesperación. Lucia y Jefferson, ahora ambos en forma de mula, abandonaron la iglesia en silencio, sus pasos resonando en la carretera desierta. En el bosque, donde las sombras se entrelazaban con la luz de la luna, Lucia miró a Jefferson, quien también la observaba con ojos tristes. Juntos vagaron, unidos en la maldición, mientras la bruja los observaba desde lejos, su risa resonando como un aviso de que sus elecciones los llevarían a un destino sombrío y eterno. Su amor, ahora entrelazado con la maldición, se convertiría en una leyenda que sería susurrada en las noches en que la luna llena brillara intensamente en el cielo.